El bloque tiene que ver con... A ver, se plantean por estos tiempos algunas cuestiones de situación, de mediciones. No sé si la palabra es medición, ahora me van a corregir. Pero me parece bien involucrarnos en conocer cuál es la adhesión o no que tienen algunas vertientes políticas. Seguramente, Marcelo, a partir de esta nos dirán, ustedes están con el frente de todos, ¿no? Digo, porque el título es que mantiene apoyo de los votantes el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Pero lo dejo como título, déjame que salude a Hernán Reyes. Hola Hernán, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día para vos y toda la audiencia. Un gustazo. Juli, subime un poco el retorno de piso de Hernán. Hernán tiene una consultora, en realidad se llama Comunicación Estratégica, es Reyes Filadoro, y has hecho una encuesta, ¿es de corte político la encuesta esta hecha entre el 6 y el 8 de octubre pasado, muy fresca? Sí, la hicimos recientemente, venimos midiendo en los últimos meses en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿A qué te referís con corte político? Digo, el corte es cómo está la gente, cómo la está pasando, o en realidad si seguiría apoyando al Frente de Todos, esa es la pregunta. No, esa es una pregunta entre todas las que hicimos. En Ajá. realidad estamos midiendo imágenes de dirigentes principalmente y después hicimos algunas preguntas que tienen que ver con el apoyo que está teniendo el oficialismo a distintas cuestiones. Una tiene que ver con la confianza que tienen en que va a poder resolver los problemas económicos. Eh, la pregunta de corte electoral, que es a la que vos te estás refiriendo, es una pregunta que en realidad, obviamente estamos lejísimos de las elecciones, las personas no están pensando en las elecciones, pero a nosotros la pregunta nos sirve para entender el nivel de apoyo en general que tienen las distintas fuerzas y cómo se distribuye, ¿no?, entre esas distintas fuerzas. Y en ese sentido lo que venimos viendo es que continúa el mismo escenario de polarización que venimos experimentando y viendo en la Argentina hace ya muchos años. Pero el dato que nosotros destacamos, siempre en cada estudio vemos, bueno, cuál es el dato destacable. Y en este caso, el dato que encontramos destacable principalmente es que el Frente de Todos conserva el apoyo de los bonaerenses que votaron al Frente de Todos en las últimas elecciones. ¿Sabés por qué, Hernán? Ahora, Te interrumpo un sí, segundito. No, esto iba un poco, y mientras te escucho, tantas cosas tengo, te voy a robar un ratito de tiempo, porque no, por favor. cuando se hablaba de marzo, que nos rompió al medio esta pandemia, este bicho, este virus, y se decía que la imagen en los primeros tiempos, mayo, junio y julio, del Frente, del presidente, era altísima. Después se cuestionó mucho, y en el último tiempo se dice que había bajado mucho a un 30 y pico por ciento. Vos me estás dando un dato y comparto, no sé si son tiempos electorales, ¿no? La gente está preocupada por otra cosa, es cierto. Y de paso te pregunto, ¿cuál es el segmento de gente y cómo se llevó adelante esta consulta? Bien, en primer lugar, la encuesta, y es importante que cuando uno hace comparaciones, compare peras con peras y no peras con manzanas, Claro, está ¿no? bien. Me refiero a que esta es una encuesta en la provincia de Buenos Aires que excluye, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Bien. ¿no? No es el AMBA, sino que es provincia de Buenos Aires. En este distrito, en esta zona, hicimos 800 casos para un margen de error de 3,2%. Ahora, si se lo compara con una nacional, no vas a poder hacer un análisis certero, porque estás comparando cosas distintas. Bien. Entonces, volviendo a lo que mencionabas antes, nosotros sí venimos observando desde marzo que la imagen del presidente y del gobierno en general subió muchísimo, alcanzó niveles récord al principio de la pandemia especialmente, porque la sociedad vio a un liderazgo muy claro, un presidente que estaba cumpliendo con las expectativas de la población, de ver una persona muy sensata, moderada, equilibrada, la mesa, esa que tanto nos hicimos habitué, en la que estaba sentado Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, daba una sensación
de que había voluntad del gobierno nacional de lograr acuerdos y de dialogar con la oposición, y eso le significó un acierto y un impulso a la imagen de Alberto Fernández, así como también a la de Horacio Rodríguez Larreta, que es quien hasta ahora supo aprovechar mejor que nadie el tema de la pandemia, digamos. La imagen de Horacio Rodríguez Larreta se creció muchísimo, muchísimo, así como también la de Diego Santilli. Y Horacio Rodríguez Larreta logró en estos meses algo que ningún otro líder de la oposición ha logrado, que es penetrar en el conurbano en general y en la tercera sección electoral en particular. Hoy por hoy, Horacio Rodríguez Larreta sí, es el dirigente que mejor imagen tiene, incluso en la tercera sección electoral. Eso no se traduce a apoyo electoral, ¿no? Pero en términos de imagen ha logrado una importante mejora, digamos. Está clarísimo como lo contás, porque está bien, no es igual esto a decir, bueno, esta es la fórmula, ahí llega. ¿Cómo habrá sido la imagen de Larreta, ¿no? Que hasta tomó vuelo propio dentro de su propio partido, dentro de la propia interna y discusión política de figuras que hoy tiene también Cambiemos? Qué bárbaro. Bueno, volviendo a esto, te había preguntado recién, la consulta se hizo en 800 casos de CIS, de 800 personas fueron... 800 casos. 800 casos. ¿Qué edades? ¿Desde qué edades se consulta? Mayores de 16 años. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Telefónico, personal? No, obviamente, ni caminando. No, nosotros siempre combinamos distintas metodologías. En este caso son telefónicas las encuestas por cuestiones lógicas de la pandemia. Nosotros normalmente combinamos las encuestas telefónicas con presenciales. A veces combinamos también telefónicas con presenciales con online, para asegurarnos de llegar a todos los sectores de la población y que sea representativa la encuesta. En este caso es solo telefónica, de todos modos, bueno, más allá del margen de error lógico que tiene la encuesta por razones metodológicas, son confiables los resultados. ¿Le han hecho llegar esto a funcionarios de la provincia? ¿Ya le llegó, evidentemente? ¿La han leído? ¿Has tenido alguna vuelta? ¿O en estos casos no se plantea más que algún comentario de algún allegado? No, en general hay cierto alivio con esta encuesta en el oficialismo. Nuestra última encuesta había generado lo contrario, porque en la última encuesta habíamos estudiado cómo estaba la oposición, y en ese sentido, como te decía, bueno, el oficialismo está leyendo estos números, ve que Horacio Rodríguez Larreta lo venía viendo, ¿no? Bien. Está ganando muy buena imagen en el conurbano, y eso es causa de preocupación en el oficialismo, y supongo que ha sido una de las razones por las cuales deciden terminar con esta puesta en escena, ¿no? En la que se sentaba, como bien decía, con Axel y con Horacio Rodríguez Larreta, y empezar a diferenciarse por temor a que también de que Horacio Rodríguez Larreta siga consolidándose en el conurbano. Igual, como vos bien decías, es Horacio Rodríguez Larreta, no es el PRO, no es la oposición, es Horacio Rodríguez Larreta. Fíjate que te doy un dato nada más. El 60% de las personas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que tiene imagen positiva de Cristina, también tiene una imagen positiva de Larreta. Mira. Y ese es un dato que llama mucho la atención, porque no se da ese cruce con personalidades como las de Mauricio Macri o Patricia Bullrich, ¿no? Entonces es una transversabilidad que ha logrado Horacio Rodríguez Larreta, que es muy peligrosa, digamos, para el oficialismo, en términos de que, bueno, todos quieren pelear el centro, porque el centro es donde está, es el lugar donde buscan posicionarse las fuerzas para ganar la elección. Los extremos no ganan la elección, ¿no? La elección se gana con el centro. Ese centro le permitió a Alberto Fernández, al frente de todos, gracias a Alberto Fernández, ganar la elección del 2019. Cuando en los últimos meses Alberto Fernández, a veces quizá impulsado por sectores más radicalizados, digamos,
del Frente de Todos le pide romper con Horacio Rodríguez Larreta, bueno, también está arriesgándose a perder ese centro, ¿no? Que entiendo que no lo quiera compartir con Horacio Rodríguez Larreta, pero es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? Porque esos votantes no es que van y vienen, o sea, van y vienen, sí, es verdad eso, porque son votantes poco politizados en general, pero hay que cuidarlos, digamos, ¿no? Hernán, desde la comunicación estratégica de Reyes Filadoro, ¿es conveniente que haya elecciones, que ocurran las elecciones? Si la pandemia sigue, además pienso, bueno, termino la pregunta, si la pandemia sigue, si los casos siguen, los de ayer fueron fatales, los fatales fueron terribles, los contagios fueron terribles, ¿deberán desarrollarse igual a pesar de todo, más allá del movimiento, cómo van a ser y el gasto? Esto por un lado quería saber qué pensás vos. A ver, empiezo de atrás para adelante. Respecto al gasto, bueno, me parece que ese no debería ser un factor, ¿no? Si es parte de nuestro sistema democrático institucional votar cada 2 años, y así lo dicta la Constitución, tenemos que hacer todos los esfuerzos que ameritan para cumplir con ese propósito. Ahora, respecto a la parte sanitaria y a la conveniencia o no de llevarlas adelante en ese sentido, la verdad es que es muy difícil de saber todavía, ¿no? Recién escuchaba a Axel hablando sobre la cautela que está teniendo respecto de las vacaciones de verano que se aproximan. O sea, no se quieren suspender, ni se quiere, ¿cómo decirlo?, hacer más estricta la cuarentena. Se quiere avalar que la gente pueda viajar, pero al mismo tiempo, estando a 2 meses de ese momento, todavía no se sabe qué va a pasar. Así que la verdad que no me animo a decir nada respecto a las elecciones, ¿no? Pero supongo que espero que estemos en condiciones de revisarlo. No, tenés razón en lo que decís, digo, un país prevé un gasto porque cada X tiempo suceden, y está bien, el análisis es válido. Lo que pasa que cómo descoloca un virus, cómo descoloca una pandemia de 1 año prácticamente, 8 meses, estamos llegando a finales de octubre y esto va a llegar a diciembre, y es válido también que la gente de la costa haga planteos para que vayan de vacaciones. Puede ser un foco explosivo o no, depende cómo se trate. Es todo muy complejo, comparto eso también, ¿no? Sí, y respecto de la conveniencia de las elecciones o no, me parece que en realidad el principal problema es tener elecciones cada 2 años, es un problema, digo, Sí. Más allá de la pandemia, ¿no? Claro. Digo, hace que tengamos políticas públicas muy centradas en el corto plazo en términos de resultados, y obligan a los gobiernos en general, que ya de por sí, por una cuestión de cultura democrática y también organizacional en general, tenemos una mirada muy cortoplacista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay un problema institucional que sería bueno poder discutir en algún momento, pero bueno, implica una reforma constitucional, ¿no? ¿Han trazado, como para ir cerrando, Hernán, han trazado algún relevamiento? ¿La gente está dispuesta a contestar el hastío de estar guardado, el que lo consulten telefónicamente, o se brinda de manera más llana poder contestar alguna consulta de una encuesta? ¿Cómo ha sido el relevamiento? No, la verdad que no podría responderte a esa pregunta porque estas son encuestas telefónicas y por un sistema automático, digamos, entonces bien. no hay un operador que pueda percibir esa facilidad, digamos, ¿no? Sí, es cierto que hace 20 años, cuando las encuestas eran una novedad, las personas estaban como más entusiasmadas, digamos, por responder porque era algo nuevo. Hoy por hoy ya están en cierta medida saturadas. Y además hay un descontento en general con la política, entonces, salvo los más politizados, cuesta más ubicar a esos otros votantes que no están quizás tan interesados en expresar su opinión. ¿Tienen algo proyectado? ¿Qué viene de la consultora? ¿Cómo plantean este final de octubre o los comienzos? Porque de la que hablaste fue septiembre, hablamos ahora de los primeros días de octubre, ¿y ahora cómo siguen? No, nosotros tratamos siempre en cada encuesta que hacemos, dedicar un apartado a estudiar un tema en particular, de por lo menos 5 preguntas que estén enfocados en un tema en particular. La encuesta anterior lo hicimos sobre la oposición, esta estudiamos un poquito más la confianza que había en el oficialismo,
No sé muy bien, todavía no hemos decidido sobre qué tratará la próxima encuesta. Lo que sí vemos en general es que, como todos vemos, en realidad hay una crisis de confianza muy importante que involucra todo el espectro, el empresariado, la política, la ciudadanía, y es necesario como poder revertir las expectativas tan negativas que se han generado en este último tiempo, que están alimentadas por una crisis económica que no es responsabilidad de este gobierno únicamente, sino de los gobiernos anteriores, pero que bueno, Alberto Fernández tiene el gran desafío de encaminar, y para eso, en mi opinión, y desde el punto de vista estratégico, necesita lograr consensos. No es un momento para políticas de corte redistributivo, no en este momento, Claro, en el que la emergencia llama a generar un consenso para ordenar mínimamente la economía y poder cambiar esta tendencia negativa que está teniendo todo el arco, ¿no? Como decía antes, el político, el de la ciudadanía y el empresarial, ¿no? Como que la preocupación termina siendo una sola, la pandemia, y de ahí la llevamos a la economía y a tratar de subsistir como mejor podamos. Hernán, por hoy gracias, como siempre un gusto. No, gracias a vos, Raúl. Que charlemos de verdad. Te dejamos un abrazo, era lo común, ahora decimos cuídate, por favor. Gracias. Igualmente vos y la audiencia. Muchas gracias. Hernán Reyes, de la consultora Reyes Filadoro, charlaba con nosotros sobre esta encuesta sobre el contexto político en la provincia de Buenos Aires, que se realizó los primeros días de octubre, donde el Frente de Todos, el gobernador, conserva aún el apoyo de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Dale nomás, ya volvemos.